Buenos días, buen viernes, buen fin de semana. La semana antepasada estuve a la fiscal general de la República, estuvimos hablando de los llamados presos políticos. Ella sostiene que no hay ningún preso político, pero que además ella había conversado con Zambrano. Yo había invitado a Ramón Guillermo Aveledo, dentro del equilibrio de este programa, para hablar del país y lo que se vislumbra en el año 2013. Y me cae como anillo al dedo porque hubo una cosa en la Asamblea que no se esperaba, un debate bastante intenso, ¿no? Aunque yo creo que poco productivo desde el punto de vista de parte y parte. Creo que hubo un insulto. Alguien decía, bueno, si lo que se dice uno del otro es cierto, entonces ninguno tiene que estar ahí. Bueno, ¿Tú cómo analizas todas esas cosas? ¿Ah? Me preocupa desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista venezolano. Me preocupa porque, en primer lugar, es muy probable que sea un hecho sin precedentes, que el presidente del Parlamento sea la Asamblea Nacional como en esta Constitución, o el Congreso, como se llamaba en todas las anteriores, en las 26 anteriores, se comportara de ese modo. El presidente es el árbitro del debate parlamentario, es el que vela porque todos los parlamentarios tengan sus derechos y puedan ejercer su función. Y aquí actuó como parte de la polémica, pero no solo como parte de la polémica, sino como el iniciador de una agresión en la cual hubo más adjetivos que pruebas. Eso también es la verdad, porque los cheques y las cosas en sí mismos no demuestran nada, salvo que se está usando, y ese es el otro asunto que me preocupa como venezolano, todo el aparato del Estado como si fuera propiedad de los que gobiernan. Hay una privatización del Estado en beneficio del grupo en el poder, que entonces puede sacar una declaración de impuestos sobre la renta, puede sacar informaciones que puede adquirir de la superintendencia de banco, puede usar todo el Estado para amenazar a los demás. Hay una cosa muy importante, Carlos, en todo esto. Recordemos, en Venezuela está prohibido el financiamiento público a los partidos, aunque el PSV obviamente se financia del erario público, porque sus actividades son ostensiblemente financiadas por el erario público, pero además se criminaliza el financiamiento privado, porque se persigue, se amenaza públicamente. Ya lo había hecho antes el mismo diputado Cabello durante la campaña, y ahora lo hizo expresamente en la Cámara, amenazando a ciudadanos que contribuyen con políticos que no son del gobierno. Eso yo lo encuentro muy, muy grave. ¿Por qué? Porque es la privatización del Estado, es usar el Estado para los fines de unas personas. El Estado es para ser usado para todo el país, para ser usado para todos los venezolanos. Aquí está usado en provecho de unas personas y con un camino muy claro, que es criminalizar cualquier expresión independiente del gobierno. A la oposición ya antes han sido insultados dirigentes empresariales, hemos oído insultos a dirigentes sindicales, hemos oído amenazas a medios de comunicación. Estamos frente a un gobierno que su idea del país es la hegemonía. Solo ellos son venezolanos. Todo el que se les atraviese es apátrida, es traidor, o como dijo ayer el presidente de la Asamblea, gánster o corrupto o mafioso o narcotraficante, que todas son imputaciones. Es decir, la verdad que la lista de difamaciones e injurias que cometió ayer el presidente de la Asamblea es muy larga. Me parece que no es delito lo que se diga en la Asamblea. Bueno, no es delito, no es delito, no, que ameritaría un procedimiento especial, pero es un acto de responsabilidad, porque una cosa es que tú expreses un hecho para que sea investigado, y otra cosa es que tú lo califiques y califiques a las personas. Eso produce un enorme deterioro en las instituciones, produce por supuesto un desgaste terrible. ¿Quién puede respetar a la Asamblea Nacional después de lo de anoche, después de ese uso, repito, privatizado del poder público? El fin ulterior de todas estas cosas, ¿dónde lo ubicas tú? Bueno, pues en lo inmediato es muy claro que la competencia entre el vicepresidente y el presidente de la Asamblea por emerger como el verdadero líder del chavismo es una competencia que se hace a partir de una mala imitación del presidente de la República, y una competencia de ver quién es más duro, quién es más insultador, quién es más agresivo con los demás, en general con todos los ciudadanos que no son
el círculo de poder. Y más allá, ante la ausencia del presidente de la República, que es el líder del proceso, que es el líder del grupo en el poder, como ninguno de ellos tiene liderazgo, entonces viene una etapa aparentemente de persecuciones, de acoso, de deslegitimación completa de cualquiera que exprese puntos de vista diferentes. Si, como temen a la alternativa, entonces quieren anularla, destruirla. ¿Cómo abres tú el futuro hacia una convivencia política con este tipo de escenario que lo vemos todos los días? Es una amenaza a la convivencia, sin duda. ¿Cómo tú te abres una confrontación? Es muy claro, Carlos, que hay un contraste. Nosotros estamos diciendo, miren señores, aquí hay muchos temas nacionales en los cuales hay que hablar. Hay cuestiones muy serias, problemas muy grandes, que ameritan un diálogo nacional permanente. Vamos a hablar de eso en la primera parte. Bueno, antes de hablar de los problemas nacionales que hay que enfrentar, porque hay problemas nacionales, hay problemas económicos, problemas de seguridad, problemas de toda índole que vive una sociedad. Nosotros lo estamos viviendo porque estamos en una sociedad en crisis por cualquier razón que tú quieras observar. Pero yo decía en un foro en una universidad que me invitaron hace 2 semanas, esto no había comenzado, sobre el financiamiento de los partidos. Y yo decía que eso en Venezuela era un poco irregular, no sé si en otras partes del mundo o de América Latina. Por ejemplo, yo estaba viendo en Estados Unidos, tú te metes en una página web de Estados Unidos y ves muy bien los contribuyentes. Bill Gates le dio a Obama, el otro General Motors le dio al candidato de oposición, el otro le dio a Clinton, el otro le dio a Bush, y no pasa nada. Hay unos que le dan a los dos. ¿Ah? Y hay unos que le dan a los dos. Incluso hay venezolanos que le dan a los dos. Así es. Es un problema, que tienen intereses en los Estados Unidos. Y no ocurre nada. Tampoco ocurre que el presidente se sienta comprometido con esos donantes. No ocurre aquí en Venezuela. Y esto es secularmente. Yo que soy testigo de esto de los 14 años, sé que aquí hay contribuciones desde que yo nací, pues. Pero con un poquito con más recato. No existían, por ejemplo, aquí se habló de aquellos 12 apóstoles, se habló de los que financiaban la primera época de la democracia, pero no asumían el rol de conductores del proceso económico sobre la donación que habían dado. El otro punto que hay es el secretismo para las donaciones. ¿Por qué se esconden aquí las cosas? Entonces tienen que aparecer este tipo de cosas para armar un escándalo, porque todo lo que es oculto tiene que ver con una cosa. Es muy buen punto el que planteas, Carlos, es muy buen punto y es del mayor interés nacional. Fíjate tú, en los países, en las democracias más establecidas, hay un financiamiento público a los partidos, una parte, y a las campañas, hay una parte del gasto y que además está sometido a Contraloría, a todas esas cosas como tiene que ser, ¿no? A los controles propios, porque donde hay dineros públicos tiene que haber mucho control. Y las donaciones privadas son transparentes. Ahora en Venezuela, ¿cuál es la situación que tenemos? Tenemos por un lado que está prohibido el financiamiento público. Sí, en la Constitución se puso, y es un error de la Constitución sin duda alguna, que no puede haber financiamiento público a los partidos. Financiamiento del Estado. Sí. Ajá. Del Estado, eso quiero decir. Y entonces, por otro lado, al financiamiento privado se lo persigue. Cuando una persona colabora con un político de oposición o un partido de oposición, bueno, le cae encima el CENIAT, le cae encima INDEPAV, y esas cosas están existiendo en este país, están ocurriendo, y por eso a la gente no le gusta que se sepa, y por eso la gente prefiere la discreción, y el gobierno persigue es un modo de perseguir a la oposición, de tratar de secarle cualquier fuente de financiamiento. Durante la campaña electoral, cuando estaba la campaña electoral presidencial, salía este mismo personaje, el presidente de la Asamblea Nacional, diciendo, sabemos quiénes están colaborando, y como siempre acusan a la oposición de estar en un plan de golpe de Estado, del cual nunca han presentado una prueba. Ya quisiera yo que presentaran una prueba, una sola vez aunque sea, una prueba concreta de eso. Lo hacen del modo más irresponsable porque saben que con la Fiscalía, con los tribunales, contarán siempre con impunidad.
Entonces, claro, pueden proferir todo ese tipo de acusaciones completamente irresponsables que se hacen. Bueno, entonces asocian a la oposición con intentos de golpe para meterle miedo a la gente y decir, a usted si colabora con ellos está colaborando con un golpe de Estado. ¿Qué es lo que persiguen? Que no exista oposición, que en el país no haya que los diputados no puedan ejercer el control que les corresponde, que nadie se pueda lanzar sino por el partido de gobierno. Que hagamos eso es como en Cuba, donde solamente el Partido Comunista puede presentar candidatos a la Asamblea Nacional y por supuesto los votantes solo pueden decirle que sí o que no a los candidatos presentados por el Partido Comunista. Es a eso a lo que queremos llegar. El camino que se está transitando es un camino muy irresponsable, muy antidemocrático, muy contrario a la Constitución. ¿A dónde conduce? Ese camino conduce a la dictadura o al caos. Y ese es un camino en el que hay que detenerse. Hay que empezar a hablar en serio de lo que está pasando aquí para evitar ese curso, que es un curso muy, muy peligroso. Que gente que como no tiene verdadero liderazgo, como no se siente seguro de sí mismo, quiere alterar las reglas del juego para tener un sistema político completamente controlado. Eso no es lo que está en la Constitución, eso es muy dañino, eso es muy pernicioso y eso lleva por mal camino. Aquí hay cosas muy serias que hay que hacer. Mira, frente a un Estado, como tú dices, tiene fuerza, tiene el apoyo, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el otro sector? No, perseverar, persistir, mantener su punto de vista. ¿A dónde van ustedes? ¿A dónde va la oposición? Seguir transmitiendo al país, aun cuando se nos vayan estrechando los medios, seguir transmitiendo al país nuestro punto de vista y nuestra palabra. Cuando se ataca, por ejemplo, al sector privado, como se está atacando al sector privado, culpándolo falsamente de la escasez. El gobierno controla las divisas, el gobierno controla los precios, el gobierno impuso la legislación laboral y entonces culpa de la escasez a los empresarios y hace todos estos espectáculos con los allanamientos de almacenes, sabiendo, como saben, que son las políticas del gobierno las que generan la escasez para buscar culpables. Eso al final, ¿qué es lo que persigue? Bueno, que no haya economía privada, así como persiguen que no haya partidos políticos, persiguen que no haya economía privada, como han estado haciendo. ¿Es posible? No, no es posible y cuando ha ocurrido lo que trae es ruina para los países. Como no es posible que acaben con los sindicatos, pero se han dedicado a eso, crear sindicatos paralelos, crear sindicalismo verticalista, leal al gobierno, tratar de dividir el movimiento sindical, como se han dedicado a debilitar a los medios de comunicación de distintas maneras, con las emisoras de radio, creando un sistema nacional de medios públicos que no tiene comparación con ningún antecedente en la vida del país. Maduro hablaba del atentado que estaban preparando y señaló nombres. Habló, creo que un ex jefe policial, y dice que están preparando en Costa Rica. De otro lado, ubican a Cabello conspirando en Colombia. ¿Por dónde ¿para dónde te debías tú ahí? Fíjate, ¿cuál es tu análisis? Ahí, vamos a un receso. Sí, como no, con mucho gusto. Tiene la palabra para que se desboque hasta que termine. No, pues mira, durante varios años se nos están anunciando el magnicidio. El magnicidio sin que... Magnicidio presidente de la República. Así es. Y ahora se nos está presentando el minicidio, que es el de ellos dos, ¿no? Micidio. El minicidio. Hay el magni, que es del grande, y el mini, que es de los chiquitos. Ajá. Entonces, pues ahora te quedas tú? Ahora es el minicidio. Ahora es el minicidio. Pero, de nuevo, puro echadera de cuento. No hay ninguna evidencia de nada. Y fíjate tú que acusaron a Capriles de ir a conspirar a Colombia. Sitio raro, ir a conspirar fuera del país. Pero además estaba reunido con Felipe González. Sí. Ahora, es que se supone que no puede viajar fuera del país Enrique Capriles Radonqui. O no puede viajar ningún dirigente de la oposición fuera del país porque se supone que están conspirando si van fuera del país. Así, ¿qué es lo que quieren que hagamos? No quieren que critiquemos en la asamblea, no, son muy mal hechos. No quieren que recibamos financiamiento, ni tenemos financiamiento público, ni que recibamos financiamiento privado. No quieren que viajemos fuera del país. No,
distintas maneras de perseguir y de limitar la actividad política. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren hacer con Venezuela? Y eso es con la política, pero no es nada más con la política, porque, repito, están tratando de cercar al sector empresarial, están tratando de cercar, de dividir y de minimizar el sector sindical, no reconocen ningún gremio profesional, tratan de cercar a las universidades. Es solo el pequeño grupo en el poder el que tiene derechos en el país. Y lo más triste de esto es que, como se ha visto, como ha quedado demasiado evidenciado en la intervención de ayer del presidente de la Asamblea, es que han usado información del CENIAT, han usado información de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Bancos se mete en los bancos para buscar operaciones que son operaciones privadas entre las personas. Las fechas de esos cheques indican que ninguno de esos señores era diputado en ese momento, chicos. No eran funcionarios públicos de ninguna naturaleza. Ellos pasan que no declararon, ni las empresas que lo donaron, ni ellos declararon ese recibimiento, esa recepción de... Y eso tendría que investigarlo, porque esa es su afirmación. Tendrían que investigarlo. Ahora, ¿cómo puede confiar un ciudadano en una investigación cuando ya se han anunciado los resultados? Cuando se han anunciado los resultados, pero además que resulta que el jefe del CENIAT es hermano del que acusó ayer, es su hermanito. El señor Cabello, jefe del CENIAT, es hermano del diputado Cabello, presidente de la Asamblea. Él está trabajando con información que le dio su hermano. Es que, ¿cuál es la imparcialidad en la que se puede creer? Ahora, esto hoy es contra unos dirigentes políticos, mañana puede ser contra otra gente. Y lo que yo quiero llamar la atención como venezolano, como ciudadano de este país, es el peligrosísimo curso que esto lleva. ¿Cuál es? Pues como te digo, el curso de la dictadura, el curso de la confrontación. Ahora, la gente, cuando se hace una encuesta, la gente dice, bueno, tú me llamas mafioso, y el otro dice, más mafioso eres tú, y más corrupto eres tú, y el otro dice, no, el corrupto eres tú, el malandro eres tú, el pillo eres tú, el narcotraficante, más narcotraficante eres tú. ¿Qué lección le estamos dando nosotros a las generaciones que ven facciones de parte y parte? Porque ahí intervinieron varias gente y todos insultaron de esa forma, ¿no? No fue solamente el presidente de la Asamblea, pero los diputados de parte y parte. Ahora fíjate tú, yo no hacemos? Por supuesto que eso es un espectáculo muy deprimente, pero no podemos hacer nada que atenúe la responsabilidad del presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea inició el debate. Él es el presidente de la Asamblea, que tiene que velar por el decoro de la Cámara. No vela por eso. Él no respeta a los diputados. Entra con guardaespaldas, una cosa nunca vista. Yo fui diputado muchos años. Nunca vi a un presidente del Senado o presidente de la Cámara con escoltas dentro del recinto del Capitolio. Jamás en la vida. Y en el seno de la Cámara. Esas son cosas jamás vistas. El presidente es alguien que pone orden, que trata de mantener el decoro y el respeto entre los diputados, no que está ahí promoviendo el respeto a los diputados. Después hace una intervención que contiene mucho más insultos que elementos de juicio. Es el propio presidente de la Asamblea. Y muestra que está usando los recursos del Estado. Entonces, ¿cómo quieren que reaccionen los otros? A mí, por supuesto que me hubiera gustado un debate que hablara, por ejemplo, de los temas de la inseguridad. El martes en la mañana estuve acompañando a Claudio Fermín, a Yepín Royer con motivo de la muerte de su hijo. Ahora, ese caso es un asesinato muy notorio porque son personas conocidas, los padres del muchacho, pero miles de padres venezolanos al año sufren el mismo dolor, y eso es un asunto que nunca ha querido discutir la Asamblea Nacional. No se quieren discutir los casés, no se quieren discutir los problemas de la inflación, no se quieren discutir los problemas fiscales, no se quieren... Ayer mismo los diputados de la unidad plantearon que hubiera una investigación por el hecho que de pronto aparece un exministro iraní con un cheque del Banco Central de Venezuela, del Banco de Venezuela, un cheque de 300 millones de bolívares, lo detienen en Alemania y nadie tiene la obligación de explicar nada. Es cosa rara, ¿no? Porque ¿qué iba a hacer con un cheque de bolívares allá? Pero ¿qué es eso tan raro? Pero además de eso dice, bueno, es que era para la misión vivienda. Ha dicho, veo que el embajador de Irán
dijo que era por una obra de prisión prohibida. ¿Y cómo es eso? Mira, música paga no suena. Yo siempre entendí que las obras se pagaban por valuaciones por obra ejecutada. Eso es lo que se supone. Y se va ejecutando la obra y se va pagando. Ahora, ¿qué es lo que tú concluyes? Lo que yo concluyo es que no hay ninguna voluntad de explicar nada, no hay ningún respeto por el país. Tendría que ser una cosa que motivara una investigación, porque yo para eso pido lo mismo que pido para lo otro, que es investigación, ¿no? Una investigación seria, no simplemente acusaciones volanderas, porque no significa nada. No significa, si mañana alguien consigue un cheque de Carlos Croes para mí, un cheque mío para Carlos Croes, eso no significa ninguna cosa delictiva. Ojalá, de ese bien sí escaso. Muy raro. Pero, ese bien escaso. Los tuyos. Pero vean acá, no, lo que te quiero decir es que eso en sí mismo no significa nada. Eso no es una cosa en sí mismo ilícita. Claro, un préstamo, una cosa de eso. Eso no es en sí mismo ilícita. Entonces, ahora, si tú agarras y blandes un cheque, que es una cosa, una operación privada entre personas, y la verdad es como una acusación, tienes que tener elementos de juicio para decirlo. Fíjate que Carreño, que va a ser el presidente que va a investigar, te decía anoche, bueno, estos señores tienen que salir aquí esposados porque ya confesaron aquí. Ya está listo, ya terminó la investigación. Terminó la investigación. Porque dijeron que sí habían recibido los reales. Y por cierto y cuando dijeron que habían recibido los reales. Claro. Ahora, ¿se pueden recibir reales así? Pero ¿por qué no? Depende por qué sea y cuál es el contexto. Depende de cuál sea y cuál es el contexto. Bueno, lo que dijo Mardo. Mardo dijo una cosa, por cierto, que los cheques que fueron mostrados, las fechas son de 2008 y 2009, es decir, antes de que el señor fuera diputado. No era político. Era político, pero no era diputado, no tenía ningún cargo público. Ajá. ¿Qué es eso? Y con relación, fíjate tú, con relación a Marcano, todos los elementos fueron sacados de un expediente que concluyó y que fue sentenciado. Pero resulta que, como fue sentenciado de un modo distinto, a esa no vale. Por tribunales. Bueno, Carreño dijo eso que la Constitución no podía estar... Se confunde por cierto prescripción, porque eso es un delito, eso es cosa juzgada. Claro. Ya, eso no es que prescribió, eso fue juzgado, no es que no ha sido juzgado. Entonces aquí ninguna sentencia es válida. En todo caso, la instancia debe ser el Tribunal Supremo, ¿no? Bueno, no, la que corresponda, pero eso, si esa sentencia no fue apelada en su momento... Ahora, hay un hecho, y los titulares de los periódicos lo dicen: Asamblea investigará a diputados del Primero de Justicia, y van a ir a la Comisión de Contraloría, y van a ir al Tribunal Supremo por razones de ley, y van a ir a los demás tribunales de justicia. ¿Qué aspiras tú de eso? No, lo que yo aspiro es que se actúe con seriedad y con juicio. No, por cierto, no me hago ilusiones. No me hago ilusiones. Si yo dijera aquí hoy que confío en la imparcialidad del Ministerio Público, estaría diciendo una mentira. No confío en la imparcialidad del Ministerio Público. Y no confío, Carlos, porque vi antier nomás en un acto político con motivo de celebración del 4 de febrero a la Fiscalía de la República, ataviada con las cosas de propaganda que tenían los demás, a la Fiscalía de la República. Y he visto también eso a la presidenta del Tribunal Supremo. Entonces, tú me dices, ¿tengo confianza? Pues no tengo. No tengo porque se ha inoculado la desconfianza en todos nosotros. Y eso es muy serio. Porque para que un venezolano... No tiene derecho a asistir a esos actos. Actos políticos no deben asistir. No deben asistir para actos que significan una parcialización política. No deben asistir. Porque ¿tú alguna vez viste un fiscal de la República asistiendo a actos políticos? ¿Tú alguna vez viste un presidente de la Corte Suprema de Justicia asistiendo a actos políticos? Eso lo vimos. ¿Qué es eso? Si alguna vez vimos a un presidente de Corte Suprema, o a un presidente, o a un fiscal general de la República, o a un presidente del Consejo de la Judicatura asistiendo a actos políticos, no los vimos. Podemos aparentar como si no nos acordáramos, podemos aparentar como si esas cosas no hubieran sucedido. Muchos defectos tuvo el régimen político anterior a 1998, pero ninguno de esos defectos justifica los abusos incalificables que se están cometiendo en este tiempo, porque lo que ha ocurrido ayer es un abuso incalificable, y cualquier ciudadano de este país tiene el deber de reaccionar frente a ese abuso. El comportamiento del presidente de la Asamblea es una cosa desdorosa, es una cosa vergonzosa, es una cosa que excede todos los límites de un funcionario de su jerarquía. ¿Dónde hay ley que prohíba eso? Por ejemplo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista
¿Eso tiene alguna sanción? No, pero como no, es un acto de corrupción según el Código Penal, según la ley anticorrupción, perdón, el usar los bienes públicos y la función pública para provecho personal. Es un acto de corrupción. Cuando yo privatizo el CENIAT para ponerlo a mi servicio, estoy haciendo un acto de corrupción. Estoy usando desviadamente el poder que me es conferido. Él además está actuando en contra de su deber como presidente de la Asamblea. Porque su deber como presidente de la Asamblea es garantizarle a todos los diputados. En el caso de los cheques, ¿él tendría que decir quién le entregó esos cheques? No, en el caso de los cheques, él tiene los cheques y debe... Okay. Si es así, puede hacer que se haga una investigación. Ahora, al calificar eso, al calificarlo, está haciendo un acto indebido. Pero además... Claro, pues ya tiene, por ejemplo, el banco que entrega un cheque. Cabe esperar, no, porque se lo puede pedir Sudeban. Estamos aquí. Está bien. ¿Y Sudeban qué responsabilidad tiene de entregarlo? ¿Cuándo? Pues una responsabilidad porque claro, incurre en una violación de su deber. Mira, cuando el poder, que está hecho para dar seguridad jurídica a todos, se usa de ese modo, y Sudeban amenaza, y los bancos dicen, mejor dar esto a Sudeban. Yo sé lo que estoy diciendo se podría considerar una imprudencia, pero es que esto así como va muy mal, y tengo el deber de así decirlo. Bueno, gracias Ramón Guillermo Aveledo, gracias a ustedes amigos televidentes. Nos veremos aquí en la próxima parte, que voy a hablar sobre carnaval, que no tiene nada que ver con la Asamblea. Aveledo exigió respeto para los diputados de oposición, dice aquí un título. Bueno. Gracias. Feliz carnaval. Bueno, aquí estaré en Caracas, tú sabes, en Playa Seca, que llaman. Okay.